cuando su dolor se convierte en una forma de control. Hay personas que no te controlan con gritos, no levantan la voz, no te cierran la puerta en la cara, no te dicen directamente que no puedes irte, no te ordenan que te quedes, hacen algo más difícil de ver, te muestran su herida, te recuerdan su dolor, te hablan de todo lo que han sufrido. Y, de pronto, cualquier límite tuyo empieza a parecer una crueldad. Tú solo querías decir, hoy no puedo, pero terminas sintiendo que has abandonado a alguien. Tú solo querías pedir espacio, pero terminas sintiendo que eres una mala persona. Tú solo querías hablar de algo que te dolió, pero acabas consolando a la misma persona que te hirió. Ahí empieza una de las formas más silenciosas de control. No siempre te atan con una amenaza. A veces te atan con culpa. A veces no usan su fuerza, usan su fragilidad. No dicen, no te vayas. Dicen, con la mirada, con el silencio, con una frase colocada en el momento exacto. Claro, vete como todos. Y tú te quedas. No porque estés en paz, no porque quieras, no porque todo esté bien. Te quedas porque no soportas la idea de convertirte en la persona que les hizo daño. Ese es el punto. El control no siempre se siente como una cárcel. A veces se siente como responsabilidad, como compasión, como deber. Como si tú fueras la única persona capaz de sostener a alguien que se está rompiendo. Y si alguna vez has vivido esto, sabes lo confuso que puede ser. Porque su dolor puede ser real. Su historia puede ser dura. Su pasado puede pesar. Sus heridas pueden existir. Precisamente por eso cuesta tanto verlo. No estás frente a alguien que parece simplemente cruel. Estás frente a alguien que sufre. Y cuando alguien sufre, una parte de ti baja la guardia. Te dices, no debería ser tan duro. Quizá esta vez necesita más paciencia. Quizá si me alejo le hago más daño. Quizás soy demasiado frío. Poco a poco, empiezas a confundir compasión con obediencia. Empiezas a creer que querer a alguien significa no tener límites. Empiezas a pensar que, si una persona está rota, tú tienes que romperte un poco también para acompañarla. Pero no. Una herida merece respeto, no obediencia ciega. El dolor de alguien merece ser escuchado, no usado como una ley sobre tu vida. Esta diferencia importa. Este video no habla de una persona que atraviesa un momento difícil y necesita apoyo. No habla de alguien que, con humildad, dice, estoy mal, necesito tiempo, me cuesta. Eso es humano. Eso puede ser honesto. Este video habla de otra cosa. Habla de cuando el dolor se usa para evitar responsabilidad. De cuando una herida se coloca delante de cada conversación incómoda. De cuando cada límite tuyo se convierte en una traición. De cuando cada necesidad tuya se interpreta como abandono. De cuando su sufrimiento ocupa tanto espacio que el tuyo ya no puede existir. Ahí ya no hablamos solo de dolor. Hablamos de control. Y lo más peligroso es que este control no parece control al principio. Parece una historia triste. Parece una persona vulnerable. Parece alguien que ha sufrido demasiado. Parece alguien que no puede soportar otra pérdida. Y tú, porque tienes conciencia, porque tienes empatía, porque no quieres hacer daño, empiezas a ceder. Una vez, luego otra más. Primero cedes una tarde, después cedes una decisión, luego cedes una conversación, después cedes una parte de tu tranquilidad. Hasta que un día te das cuenta de que ya no eliges según lo que necesitas. Eliges según lo que no les va a romper. Y eso no es amor. Eso es vigilancia emocional. Vives midiendo sus reacciones. Vives calculando sus silencios. Vives pensando cómo decir algo para que no se hundan, no se enfaden, no se cierren, no te miren como si fueras cruel. Y mientras tú haces todo ese trabajo interno, nadie pregunta qué está pasando contigo. Nadie pregunta cuánto te cuesta callarte. Nadie pregunta qué parte de ti se apaga cada vez que decides no decir la verdad.
porque la atención siempre vuelve a su herida. Tú empiezas hablando de algo que te dolió, y de pronto estás escuchando lo mucho que ellos han sufrido. Tú intentas explicar cómo te sentiste, y de pronto ellos te recuerdan su infancia, su soledad, sus pérdidas, las personas que les fallaron, todo el mundo que terminó yéndose. Tú querías hablar de una conducta concreta, pero la conversación se convierte en una prueba de tu compasión. Ya no se trata de lo que hicieron, se trata de si tú eres capaz de entender todo lo que han vivido. Y claro que puedes entenderlo. Claro que puedes tener compasión. Claro que puedes reconocer que una persona no se rompe de la nada. Pero hay una pregunta que casi nadie se atreve a hacer. ¿Su dolor explica lo que hace? ¿O lo usa para no tener que mirar lo que hace? Porque no es lo mismo. No es lo mismo decir, estoy herido, por eso me cuesta reaccionar bien. ¿Qué decir, aunque sea sin palabras? Estoy herido, así que tú no puedes pedirme nada. No es lo mismo decir, me duele que pongas distancia, que hacerte sentir culpable por necesitar distancia. No es lo mismo decir, tengo miedo de perderte, que convertir tu libertad en una amenaza contra ellos. Esa diferencia lo cambia todo. Una cosa es compartir una herida. Otra muy distinta es usarla como una cuerda. Una persona puede estar dañada y aún así respetar tus límites. Puede tener miedo y aún así no castigarte por cuidarte. Puede necesitar apoyo y aún así no convertirte en su única fuente de estabilidad. Puede haber sufrido abandono y aún así no acusarte de abandono cada vez que eliges respirar. El problema no es que duelan. El problema es que conviertan su dolor en una ley para tu vida. Lo ves en frases pequeñas, frases que, escuchadas una vez, parecen tristeza, pero repetidas muchas veces revelan un patrón. Claro, haz lo que quieras. Ya veo cuánto te importo. Con todo lo que estoy pasando, ahora me haces esto. Sabía que al final me ibas a dejar solo. No pasa nada, estoy acostumbrado. Nadie se queda. Siempre termino siendo una carga. La primera vez, quizá te duele oírlo. La segunda, intentas explicarte. La tercera, te disculpas aunque no hayas hecho nada malo. La cuarta, ya ni siquiera pones el límite. Lo anticipas. Te callas antes de hablar. Cambias tus planes antes de decirlos. Te quedas aunque tu cuerpo ya quería irse. Eso es lo que hace tan efectivo este mecanismo. No necesitan prohibirte nada. Solo necesitan enseñarte que cada vez que eliges algo para ti, alguien se rompe por tu culpa. Entonces empiezas a vivir en una deuda emocional. No una deuda por algo que te dieron, sino por algo que sufrieron. Como si su pasado te obligara a pagar en el presente. Como si cada herida antigua les diera derecho a ocupar todo el espacio. Como si tu vida tuviera que adaptarse eternamente a lo que otra persona no ha sanado. Hay gente que se queda años ahí, no porque no vea las señales. Las ve, siente el peso, siente la tensión en el pecho, siente esa fatiga antes de hablar, siente la necesidad de medir cada palabra. Pero se dice, es que ha sufrido mucho. Y sí, quizá ha sufrido mucho. Pero tú también estás sufriendo ahora. Y esa parte parece no contar. Su dolor tiene nombre, historia, explicación, escena, memoria. El tuyo se vuelve invisible. Porque tú eres quien aguanta. Tú eres quien comprende. Tú eres quien se adapta. Tú eres quien no quiere empeorar las cosas. Tú eres quien dice, bueno, no importa. Lo hablaré otro día. Hoy no está bien. Mejor no digo nada. Y así, poco a poco, tu verdad empieza a desaparecer. No porque alguien la destruya de golpe, sino porque tú la vas guardando para no hacer ruido. Una verdad guardada demasiado tiempo empieza a pesar dentro del cuerpo. Sale como cansancio, como irritación, como tristeza sin explicación, como esa sensación de no reconocerte. Como si vivieras en una relación donde todos los sentimientos tienen permiso, menos los tuyos.
Y lo más injusto es que, si algún día explotas, si dices algo con más fuerza, si tu voz tiembla o se quiebra, entonces quizá te miren como si tú fueras el problema, como si todo hubiera empezado en tu reacción, como si no hubiera habido meses, años, capas de silencio antes de ese momento. Pero tú sabes que no empezó ahí. Empezó cada vez que intentaste hablar y terminaste consolando. Empezó cada vez que pusiste un límite y te hicieron sentir cruel. Empezó cada vez que te pidieron comprensión sin ofrecer responsabilidad. Empezó cada vez que su herida fue más importante que tu realidad. Y aquí hay algo que debes entender con claridad. Tener compasión no significa entregar tu libertad. Puedes entender a alguien sin dejar que te controle. Puedes reconocer su dolor sin hacerte responsable de su vida entera. Puedes querer a una persona y aún así decir, no puedo cargar con esto. Puedes tener ternura y aún así cerrar la puerta. Puedes decir, sé que te duele. Y también decir, pero no voy a permitir que uses ese dolor para hacerme daño. Eso no te convierte en cruel. Te convierte en alguien que por fin distingue entre acompañar y desaparecer. Quizá durante mucho tiempo te hicieron creer que el amor era eso. Aguantar. Comprenderlo todo. Perdonarlo todo. No presionar. No pedir. No irte. No molestar. No tocar ciertas heridas. No decir ciertas verdades. No tener demasiadas necesidades. Pero eso no es amor. Eso es una relación donde una persona tiene derecho a romperse y la otra solo tiene derecho a sostener. Y nadie puede vivir así sin perderse. No eres terapeuta de la persona que te hiere. No eres refugio obligatorio para alguien que no respeta tus límites. No eres una pared donde otro descarga su historia cada vez que tú intentas hablar de la tuya. No eres una deuda pendiente. No eres una reparación humana. No naciste para pagar por lo que otros hicieron antes que tú. Y sí, esta frase puede doler. No eres responsable de sanar a alguien que usa su herida para impedir que tú sanes. Escúchalo despacio. No eres responsable de sanar a alguien que usa su herida para impedir que tú sanes. A veces una persona no quiere que te vayas, pero tampoco quiere cambiar lo que te está destruyendo. Quiere que sigas ahí, disponible, comprensivo, paciente, culpable. Quiere tu presencia, pero no tu verdad. Quiere tu cuidado, pero no tus límites. Quiere tu escucha, pero no tu dolor. Y cuando tú empiezas a recuperar una pequeña parte de ti, lo nota. Nota que contestas distinto. Nota que ya no explicas tanto. Nota que ya no corres a reparar cada silencio. Nota que ya no sacrificas todo para evitar su tristeza. Y entonces puede aparecer otra vez la misma herramienta, su dolor. Pero esta vez quizá lo veas diferente. Quizá escuches la frase. Quizá veas la mirada. Quizá notes el peso que intentan colocar sobre ti. Y quizá, por primera vez, no lo tomes automáticamente en tus manos. No porque no te importe, sino porque ya entiendes algo. La culpa no siempre es una señal de que hiciste algo malo. A veces es una señal de que estás dejando de obedecer un papel que te asignaron. A veces te sientes culpable porque estás haciendo algo nuevo. Decir no. Tomar distancia. No explicar de más. No salvar. No sostener. No convertirte en el adulto emocional de alguien que no quiere hacerse cargo de sí mismo. Y al principio se siente extraño. Se siente frío. Se siente duro. Se siente como si estuvieras fallando. Porque durante mucho tiempo te entrenaron para creer que cuidar era abandonar tus límites. Pero cuidar no es eso. Cuidar también puede ser decir la verdad. Cuidar también puede ser no alimentar una dinámica enferma. Cuidar también puede ser dejar de participar en una relación donde la compasión se convirtió en cárcel. No necesitas odiar a alguien para alejarte. No necesitas negar su sufrimiento para protegerte. No necesitas demostrar que fue una mala persona para aceptar que te hizo daño. A veces basta con reconocer esto. Su dolor existe. Y aún así,
Yo también existo. Su pasado pesa. Y aún así, mi presente importa. Su herida merece respeto. Y aún así, no tiene derecho a convertirse en una cadena. Esta es la parte que cuesta más. Porque cuando alguien se presenta siempre desde su herida, puedes sentir que cualquier límite tuyo es una agresión. Pero un límite no es una agresión. Un límite es una frontera. Una frase que dice: hasta aquí puedo acompañarte. Más allá de esto me pierdo. Puedo escucharte, pero no puedo dejar de escucharme. Puedo entender tu miedo, pero no puedo vivir dentro de él. Y quien solo acepta tu presencia cuando no tienes límites, no está pidiendo amor, está pidiendo control, aunque lo haga llorando, aunque lo haga desde el dolor, aunque lo haga con una voz baja, aunque parezca vulnerable. La vulnerabilidad no debería usarse para mandar. La tristeza no debería usarse para castigar. El miedo al abandono no debería usarse para encerrar a nadie. Y una herida no debería darte poder sobre la vida de otra persona. Pregúntate algo con honestidad. Cada vez que intentas poner un límite, terminas sintiéndote cruel. Cada vez que dices que algo te dolió, terminas hablando de lo que le dolió a la otra persona. Cada vez que intentas tomar distancia, ¿aparece una frase que te hace sentir responsable de su estabilidad? Cada vez que quieres descansar, ¿sientes que estás abandonando a alguien? Cada vez que eliges algo para ti, ¿sientes que tienes que pedir perdón? Si la respuesta es sí, quizá no estás solo frente a una persona herida. Quizá estás frente a una relación donde la herida de una persona se ha convertido en el centro de todo. Y cuando una herida se vuelve el centro de todo lo demás desaparece. Tus necesidades, tus límites, tu cansancio, tu derecho a decir no, tu derecho a no estar disponible, tu derecho a no cargar con una historia que no empezó contigo. Hay una forma de amor que acompaña, y hay una forma de culpa que se disfraza de amor. La primera te permite respirar. La segunda te hace quedarte aunque por dentro ya estés agotado. La primera escucha también tu dolor. La segunda solo te pide que entiendas el dolor del otro. La primera acepta límites. La segunda los llama abandono. La primera no necesita que desaparezcas para demostrar que quieres. La segunda sí. Y cuando una relación necesita que desaparezcas para seguir funcionando, lo que se sostiene no es amor. Es una dinámica donde una persona sufre y la otra paga. Una dinámica donde una persona recuerda su herida y la otra olvida la suya. Una dinámica donde una persona siempre necesita comprensión y la otra nunca recibe reparación. Por eso es tan importante volver a una frase simple. Dolor real no significa derecho a controlar. Repítela cuando dudes. Cuando te sientas frío por decir no. Cuando una frase te haga sentir culpable por querer paz. Cuando alguien use su fragilidad para hacerte retroceder. Cuando empieces a explicarte demasiado. Cuando sientas que tienes que elegir entre tu libertad y la estabilidad emocional de otra persona. Dolor real no significa derecho a controlar. Una persona puede estar rota y aún así no tiene derecho a romperte. Una persona puede tener miedo y aún así no tiene derecho a encerrarte. Una persona puede haber sido abandonada y aún así no tiene derecho a acusarte de abandono cada vez que cuidas de ti. Una persona puede necesitar ayuda y aún así no tiene derecho a convertirte en su única salida. Porque si para que alguien esté tranquilo tú tienes que vivir en tensión, algo está mal. Si para que alguien no se hunda tú tienes que hundirte un poco cada día, algo está mal. Si para demostrar amor tienes que renunciar a tu voz, algo está mal. Y no necesitas esperar a estar destruido para admitirlo. No necesitas llegar al límite absoluto. No necesitas odiar. No necesitas gritar. No necesitas convencer a nadie. A veces basta con mirar la escena con honestidad y decirte: esto me está costando demasiado. Estoy cuidando a alguien que no está cuidando mi paz. Estoy llamando compasión a algo que ya se parece demasiado al miedo.
Y entonces, tal vez, por primera vez, puedas poner un límite sin justificarlo durante horas. No un límite cruel, no un límite impulsivo, un límite claro, silencioso, firme, un límite que no niega su dolor, pero tampoco niega el tuyo. Algo como: entiendo que esto te duela, pero no voy a quedarme en una situación que me hace daño. Puedo escucharte, pero no puedo ser responsable de todo lo que sientes. Puedo tener compasión, pero no voy a vivir atado a tu herida. No hace falta decirlo perfecto. No hace falta decirlo con dureza. Lo importante es que, por dentro, empieces a creértelo. Porque la parte más difícil no es poner el límite delante de ellos. La parte más difícil es dejar de traicionarte después de ponerlo. No volver corriendo por culpa. No deshacer tu decisión porque alguien se entristeció. No confundir una reacción dolorida con una prueba de que hiciste algo malo. No cargar de nuevo con lo que por fin habías dejado en el suelo. Ese es el trabajo. No volverte insensible. Volverte claro. No dejar de sentir. Dejar de obedecer a la culpa. No convertirte en una persona fría. Convertirte en una persona que ya no se abandona para que otros no se enfrenten a sí mismos. Y si estás escuchando esto mientras piensas en alguien concreto, no uses este video para odiar. Úsalo para mirar. Mira el patrón. No una frase. No una noche. No una lágrima. No un momento de debilidad. Mira lo que se repite. Mira qué ocurre cada vez que intentas cuidar de ti. Mira si tu límite siempre termina convertido en ataque. Mira si tu dolor siempre termina debajo del suyo. Mira si cada conversación sobre lo que te hicieron acaba siendo una conversación sobre lo que les hicieron a ellos. Mira si sigues ahí por amor o por culpa. Porque hay una diferencia enorme entre quedarse porque eliges quedarse y quedarse porque te hicieron sentir responsable de lo que pasaría si te vas. Una cosa es amor. La otra es una cadena. Y las cadenas no siempre hacen ruido. A veces hablan bajo. A veces lloran. A veces dicen: solo tú me entiendes. A veces dicen: no sé qué haría sin ti. A veces dicen: después de todo lo que he sufrido, no pensé que tú también. Y tú, si no estás atento, puedes entregar años de tu vida intentando no ser una herida más en la historia de alguien. Pero escúchame bien. No eres una herida más por tener límites. No eres cruel por no poder cargar con todo. No eres egoísta por necesitar paz. No eres mala persona por decir: yo también importo. Eso quizá es lo que más miedo da. Decir: yo también importo. Porque en una dinámica así, esa frase parece peligrosa. Parece egoísta. Parece fría. Pero no lo es. Es el inicio de tu regreso. Tu vida también importa. Tu cansancio también importa. Tu paz también importa. Tu derecho a irte también importa. Y sí, quizá alguien se entristezca cuando dejes de cargar. Quizá alguien se enfade. Quizá alguien diga que has cambiado. Quizá alguien te mire como si hubieras fallado. Pero a veces, cuando una persona se acostumbra a verte como refugio, confunde tu libertad con abandono. Eso no significa que estés abandonando. Significa que ya no estás disponible para desaparecer. Y eso cambia todo. Porque una relación sana puede doler, pero no te exige borrar tu existencia. Una relación sana puede atravesar heridas, pero no convierte una herida en una excusa eterna. Una relación sana puede pedir comprensión, pero también ofrece responsabilidad. Una relación sana puede decir: me duele, pero no debería decir directa o indirectamente: y por eso tú ya no tienes derecho a nada. Recuerda esto: el dolor puede explicar una reacción, pero no debería justificar un patrón. Puede explicar una mala noche, no una dinámica entera. Puede explicar una frase torpe, no años de culpa. Puede pedir cuidado, no obediencia. Puede pedir presencia, no posesión.
puede pedir paciencia, no desaparición. Y si alguien no puede distinguir entre tu límite y una traición, quizá esa persona no quería tu amor, quería tu entrega, tu disponibilidad, tu silencio, tu miedo a parecer cruel. Y eso no es lo mismo. Hay personas que se sienten amadas solo cuando tú no tienes frontera, solo cuando estás ahí sin condiciones, solo cuando cedes, solo cuando no preguntas, solo cuando te tragas tu dolor para no tocar el suyo. Pero amar no es vivir sin frontera. Amar no es convertirte en suelo para que otro no toque fondo. Amar no es quedarte en una habitación donde cada salida te llena de culpa. A veces amar también es detener una dinámica que está enfermando a los dos. A veces amar también es decir, no puedo seguir ocupando este lugar. A veces amar también es dejar que alguien se enfrente a su propia herida sin usarte como escudo. Y quizá eso sea lo más difícil. Aceptar que no puedes salvar a alguien de sí mismo. No con paciencia infinita, no con explicaciones, no con sacrificio, no con silencio, no con culpa. Puedes acompañar, puedes escuchar, puedes cuidar, pero no puedes vivir por otra persona. No puedes sanar lo que alguien usa para dominar. No puedes curar una herida que se ha convertido en identidad, excusa y poder. Y sobre todo, no puedes perderte para demostrar que eres bueno. Tu bondad no se mide por cuánto dolor soportas. Tu compasión no se mide por cuánto te abandonas. Tu amor no se mide por cuántas veces vuelves a una escena que te rompe. A veces, la prueba más honesta de amor propio es dejar de participar en una culpa que nunca termina. No para castigar, no para vengarte, no para ganar, sino para volver a respirar. Porque hubo un momento, quizá hace tiempo, en que dejaste de respirar con normalidad cerca de esa persona. Empezaste a esperar la próxima frase, la próxima mirada, la próxima caída emocional, la próxima escena donde tú tendrías que demostrar otra vez que no eres como los demás. Pero no tienes que vivir demostrando que no eres como los demás. No tienes que pagar por quienes se fueron antes. No tienes que convertirte en la respuesta a todos los abandonos de alguien. No tienes que quedarte en una vida que se te estrecha solo porque otra persona no ha aprendido a sostener su propio dolor. Su dolor puede ser real, pero tu agotamiento también. Su pasado puede pesar, pero tu presente también importa. Su herida puede merecer cuidado, pero tú no mereces convertirte en una jaula abierta. Una jaula donde pareces libre, pero cada intento de salir te llena de culpa. Quizás salir no sea irte físicamente hoy. Quizás salir empiece antes. Empiece cuando dejas de justificarlo todo. Cuando llamas patrón a lo que antes llamabas momento difícil. Cuando dejas de traducir cada manipulación como fragilidad. Cuando empiezas a escuchar tu cuerpo. Cuando admites, esto también me duele a mí. Cuando entiendes que la compasión sin límites puede convertirse en una forma lenta de autodestrucción. Y cuando por fin dices, aunque sea en silencio, puedo entender tu dolor sin entregarle mi vida. Eso es claridad. Eso es frontera. Eso es regreso. No tienes que negar su herida. Solo tienes que dejar de vivir encadenado a ella. Porque una herida merece respeto. Pero no tiene derecho a convertirse en una cadena. Dolor real no significa derecho a controlar.